No importa que casi hayan pasado 100 años desde su muerte, él sigue siendo el empresario más rico de todos los tiempos. Por eso hoy, en Ideas Destacadas, te voy a contar la historia de John D. Rockefeller y al final de este video te compartiré las 3 lecciones que aprendí de él. We could build a little thing that could control a giant. John Davison Rockefeller nació en Nueva York el 8 de julio de 1839 en una familia de clase media de descendencia alemana. Su madre Elisa era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, y su padre, William, un vendedor ambulante. Por su trabajo, William recorría distintas ciudades, pero siempre volvía a su casa con mucho dinero y regalos para su familia. Con el correr del tiempo, John descubriría que su padre no era más que un impostor, el cual visitaba las reservas indígenas y le vendía a sus habitantes productos farmacéuticos que se anunciaban como panacea para cualquier dolencia. Ante las reiteradas ausencias de su padre, John debió ayudar a generar dinero para él y su familia, y así fue como despertó su interés por los negocios. Compraba caramelos al por mayor y los vendía a sus hermanos y sus compañeros de clase, a la par que hacía lo mismo con los pavos de su propia crianza. Por otro lado, recolectaba piedras para pintarlas y también venderlas. Con esta actividad, juntó sus primeros ahorros y los depositó en un frasco azul. Llegó a juntar aproximadamente una suma de $50 para su edad. Un día, un amigo de William fue a su casa a pedir un préstamo para salvar un par de deudas que estaban a punto de vencer. El padre de John no tenía dinero para ofrecerle, pero el pequeño sí. Fue entonces cuando John acordó prestarle dinero al amigo de su padre a un interés del 7% y se sorprendió posteriormente cuando, al cabo de un año, recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. La familia se terminaría mudando a Ohio, donde William había conseguido una mejor oportunidad de trabajo. Allí, John cursó sus estudios en la Escuela Comercial de Cleveland, la cual reforzó aún más su interés por los negocios. Sin embargo, a los 16 años de edad, John se vio obligado a abandonar sus estudios para ayudar económicamente a su familia, y su primer empleo sería como operador en una empresa corredora y comerciante de granos. Aunque su jornada era de 6:30 de la mañana a 10 de la noche, John no se quejaba, sino que por el contrario, estaba muy feliz con su trabajo, a tal punto que por la noche, en la cama, repasaba mentalmente las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. A la par de este trabajo, John realizaba tareas similares para otras empresas con el objetivo de ganar más dinero. Con tan solo 3 años en el sector empresarial, Rockefeller ganaba $600 anuales, una suma considerablemente alta, teniendo en cuenta que era el año 1857. No obstante, y a pesar de lo cómodo que se sentía en el trabajo, decidió pedir un aumento de $200, el cual le fue negado. Ante la situación, John decidió renunciar e instalar un negocio por cuenta propia. Con $800 que él tenía ahorrados y con $1,000 que su padre le prestó, fundó junto a su socio una firma de corretaje y granos llamada Clark & Rockefeller. En su primer año de funcionamiento, la nueva empresa obtuvo beneficios por $4,000, mientras que en el segundo cuadruplicó la suma. Pero a pesar de la gran cantidad de dinero que ganaba, Rockefeller no estaba a gusto, porque deseaba llegar a mucho más lejos de lo que ya había llegado, y él estaba decidido a lograrlo. En toda catástrofe hay una oportunidad. Esa era la frase de cabecera de Rockefeller, y él la aplicó mejor que nadie como empresario durante la Guerra Civil estadounidense. El estallido de la Guerra Civil en 1861 fue la llave de su fortuna. Al igual que muchos otros que lograron esquivar el combate, Rockefeller contrató soldados sustitutos para que ocuparan su lugar en el ejército, y también dio dinero a la causa. John, en ese tiempo, se ocupó de sus propios negocios. Los beneficios de la empresa Clark & Rockefeller se dispararon con el auge de la guerra, debido a las grandes cantidades de alimentos y suministros que eran requeridos por el ejército. 2 años antes del final del combate, y con la perspectiva de que las ganancias del periodo de la guerra se iban a terminar, Clark y Rockefeller centraron su atención en otro producto,
en el refinado del petróleo crudo. En los inicios de la década de 1860, el gobierno de los Estados Unidos subsidiaba fuertemente la explotación de petróleo. Esto creó un exceso de perforación petrolera, con miles de especuladores que intentaron hacer una fortuna. La mayoría fracasó, pero los que encontraron petróleo ni siquiera tuvieron que ser eficientes. Hacían agujeros en el suelo y recogían el petróleo como podían, haciendo que arroyos y ríos fluyeran con el petróleo en vez de con agua. Por otra parte, el aceite de ballena se había vuelto demasiado caro para las masas y se necesitaba un combustible de iluminación de un uso general mucho más barato. En este ambiente de auge derrochador, en 1863, Rockefeller y Clark cambiaron del comercio de alimentos al del petróleo, construyendo una refinería en la floreciente área industrial de Cleveland. Para entonces, Rockefeller tenía tan solo 23 años de edad, mientras que otras refinerías transformaban un 60% del petróleo en creoseno, arrojando el 40% restante en ríos. Rockefeller siguió siendo tan económicamente eficaz como siempre, utilizando la gasolina para alimentar la refinería y vendiendo el resto como aceite lubricante, vaselina y otros productos. El alquitrán se utilizaba para pavimentar y la nafta se enviaba a la planta de gasificado. Del mismo modo, las refinerías de Rockefeller persiguieron una integración vertical, es decir, la absorción de todos los costos de producción del petróleo, contratando a sus propios instaladores de tuberías y reduciendo así la mitad de su costo. Por diferencias entre John y Clark, en 1865 la compañía salió a subasta y las pujas subieron rápidamente. Clark estaba decidido a quedarse con la firma, por lo que ofreció $72,000, pero Rockefeller también la quería. Por lo tanto, él subió la apuesta a $72,500 y se quedó con el total de la compañía. El negocio, que en adelante se llamaría Rockefeller & Andrews, pasó a ser la mayor refinería de Cleveland, con una capacidad de 500 barriles por día. En 1867, Henry Flagler se convirtió en socio y se fundó la firma Rockefeller, Andrews & Flagler. Al año siguiente, con la práctica continua de prestar dinero y reinvertir las ganancias, controlar los costos y usar los subproductos de su actividad, la compañía pasó a poseer 2 refinerías de Cleveland y una subsidiaria de comercialización en Nueva York, y se había convertido en la refinería de petróleo más grande del mundo. En aquella época se decía que John Davison Rockefeller solo tenía que mostrarle a sus competidores su cartera de inversiones y propiedades para que estos decidieran venderle o negociar con él. De lo contrario, podían estar seguros de que Rockefeller se encargaría de quebrarlos y llevarlos a la bancarrota. Después de todo, él dejaba muy en claro su visión de los negocios con la frase: la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla. El siguiente paso de Rockefeller fue negociar en secreto con el sector ferrocarril tarifas preferenciales, y ese descuento fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad. Con $1 millón de capital, la Standard Oil absorbió a la empresa Rockefeller & Andrews y Rockefeller pasó a liderar la compañía. Los ferrocarriles competían ferozmente por el tráfico del petróleo, y en un intento de crear un cártel para controlar las tarifas de fletes, formaron la South Improvement Company, ofreciendo ofertas especiales a clientes a granel como en la Standard Oil. El cártel ofreció a la compañía un trato preferencial como expedidor de gran volumen, que incluía importantes descuentos y rebajas de hasta el 50% para sus productos, de los que no disfrutaban los productos de la competencia. Si bien sus competidores pudieron sentirse perjudicados, los manejos de Rockefeller hicieron que los consumidores estadounidenses obtuvieran creoseno y otros derivados del petróleo mucho más barato. Antes de 1870, la luz para las lámparas estaba solo al alcance de los ricos, provista por el costoso aceite de ballena, pero durante la década siguiente, el creoseno, gracias a Rockefeller, se convirtió en un producto asequible para las clases trabajadoras y media. Eliminando paso a paso la competencia, la Standard Oil se convirtió en un poderoso monopolio que refinaba el 95% del petróleo de los Estados Unidos. Su equipo directivo estaba formado por un conjunto de los más capaces financieros del país. Como consecuencia de todas las maniobras, Rockefeller había instaurado su poder sobre la industria petrolera, pero ahora deseaba afianzarlo de forma total.
total. Para ello, decidió proceder a la creación de la Standard Oil Trust. Esta sería una especie de holding empresarial que concentraría diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles, no solo en Estados Unidos, sino que en demás países del mundo. La creación de esta identidad se basó en una idea que Rockefeller pensó para evitar ser acusado de monopolio por las autoridades, dado que ya por entonces el gobierno comenzaba a intervenir en la reglamentación de la libre competencia entre empresas. Debido a ello, Rockefeller no podía adquirir de la forma habitual todas las empresas que deseaba controlar, porque de hacerlo, las autoridades podrían intervenir impidiendo las adquisiciones. Por eso, la solución era la creación del trust, y que se refería a una concentración de empresas bajo una misma dirección. La idea de Rockefeller vio la luz en 1882, creándose así la Standard Oil Trust, que fue el primer monopolio empresarial del mundo, abarcando toda la industria petrolera estadounidense, controlando los procesos de extracción, refinado, transporte, distribución y venta de todos los productos derivados de todo el petróleo de Estados Unidos. También sosteniendo operaciones, inversiones y actividades en decenas de otros países. A pesar de la formación del fideicomiso y de su inmunidad ante cualquier competencia, en la década de 1880 la Standard Oil había alcanzado su pico de poder sobre el mercado mundial del petróleo y comenzaba a caer sus ganancias. Rockefeller finalmente tendría que abandonar su sueño de controlar todas las refinerías de petróleo del mundo, porque más tarde admitió que se dio cuenta que el sentimiento público estaría en contra de ser el monopolio. De esta manera, la Standard Oil se readaptó, desarrollando una presencia en Europa, expandiéndose a la producción de gas natural en los Estados Unidos y luego produciendo gasolina para los automóviles, que hasta ese entonces se había considerado un producto desecho. Y voy a aprovechar este momento del video para decirte que si te está gustando, no te olvides de suscribirte a Ideas Destacadas, porque voy a estar trayendo una nueva historia de éxito cada semana. Así que, si no te las querés perder, dale click al botón de suscribirse y no te olvides de activar la campanita. Retomando con la historia, el desmesurado crecimiento de la Standard Oil también coincidía con el avance de la ideología antimonopólica en el país, por lo que el conflicto era inevitable. Finalmente, el conflicto tomó forma de caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Ohio, que decretó al Standard Oil Trust como un monopolio ilegal y ordenó su disolución por violar la ley antimonopolios. Para entonces, la compañía todavía poseía una participación del 70% del mercado del petróleo refinado, pero solo el 14% del suministro del petróleo crudo de Estados Unidos. La decisión fue apelada por Rockefeller, quien él mismo se defendió ante los jueces, pero no logró revertir el fallo. Aún así, con todas las exigencias de la corte, el monopolio no se disolvió como tal hasta 1899, cuando se dividió en 37 diferentes corporaciones, ya que el Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos consideraba a la compañía demasiado grande y poderosa en la industria como para continuar unida. Aunque Rockefeller continuó manteniendo el 30% de las acciones de todas esas compañías y su familia continuó manteniendo la mayoría del resto de las acciones, por lo tanto su fortuna no se vio afectada. Cabe destacar que el listado de empresas que surgieron como descendientes de la Standard Oil hoy en día son las principales compañías petroleras, no solo de Estados Unidos, sino también que del mundo, contando en las listas compañías como la ExxonMobil o Chevron. En consecuencia, se puede afirmar que la actual estructuración de las principales compañías del sector petrolero es, en su mayoría, heredada del inmenso monopolio de Rockefeller, testimonio del gran poder que ejerció y la extensa influencia que poseyó y que marcó a esta industria. Tras la separación de su gigantesca petrolera Standard Oil y tras su retiro como presidente de su vasto imperio en 1911, a los 72 años de edad, centró toda su atención sobre todo en sus actividades filantrópicas y en su más ambicioso proyecto en el ámbito inmobiliario, la construcción del Rockefeller Center. Sería su hijo, John Davison Rockefeller Jr., quien gestionaría y completaría la construcción del proyecto, que sería el mayor y más importante centro empresarial del país y probablemente del mundo en su momento, siendo todavía hoy en día un activo inmobiliario del primer orden. Aún así, y con toda la ambición que tenía en el proyecto, John D. Rockefeller nunca pudo haber terminado el centro que lleva el nombre de él debido a su muerte el
23 de mayo de 1937, a los 98 años de edad, a causa de enfermedades que lo aquejaban desde hace décadas. John Rockefeller fue el hombre más rico del mundo y el estadounidense más rico de la historia, evaluando su fortuna en 1.400 millones de dólares, o el equivalente al 1.53% del PBI estadounidense de la época. Y a pesar de su inmensa fortuna, se sabe que Rockefeller era un hombre austero, al que no le gustaba malgastar su dinero. Sin embargo, también es recordado por haber realizado grandes acciones filantrópicas. Las donaciones caritativas de Rockefeller comenzaron con su primer trabajo, como empleado a los 16 años, cuando dio el 6% de sus ganancias para los pobres, como se registra en su libro de contabilidad personal. Y para cuando ya tenía 20 años, sus donaciones excedían el 10% de sus ingresos. A medida que la riqueza de Rockefeller creció, también lo hicieron sus donaciones, porque principalmente ayudó a causas educativas y de salud pública. Y esta ha sido la vida de Rockefeller. Pero no te vayas todavía, porque te quiero compartir las 3 lecciones de vida que aprendí sobre él y que estoy seguro que a vos te pueden ayudar un montón. La primera lección es que en cada crisis hay una oportunidad. Todos atravesamos momentos duros, existenciales o financieros, y la verdad es que allí siempre habrá una oportunidad para mejorar nuestra situación. Por ejemplo, hoy en día, con las posibles recesiones y caídas de los mercados, si contás con la liquidez suficiente y conocimientos necesarios, podrías notar que hay muy buenas acciones a precios de regalo para aprovechar y empezar a invertir. La segunda lección es que siempre contrates a los mejores. Hay cosas en las que no podés escatimar, y una de ellas es en la energía y disposición para encontrar a los mejores para que trabajen con vos. Quizás digas que es costoso, pero los beneficios a largo plazo son mucho mejores. La tercera y última lección es que además de acumular, también ayuda. Rockefeller, el empresario más rico de la historia, no esperó hacerlo para ayudar a su comunidad. Ni vos tampoco deberías esperar. Empezá de a poco. Si querés, brindando primero un servicio de calidad y realmente queriendo ayudar a tus clientes. Pero no te quedes solo con ello. Esta ha sido la vida y las lecciones que yo aprendí de John D. Rockefeller, que pasó a la historia por su perseverancia y capacidad de salir adelante. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, que eso nos ayuda un montón. Esto fue Ideas Destacadas y nosotros nos vemos la próxima.